en algún momento tienen una duda, si algo no hago, si necesitan hacer algún comentario, pueden activar el micrófono y hacer la intervención. Voy a compartir mi pantalla en este momento y empezamos con las búsquedas. Listo. Ahora sí, vamos a empezar entonces la búsqueda desde un navegador. Nosotros utilizamos este para búsquedas académicas e incluso para búsquedas cotidianas. Vamos a hacer la búsqueda entonces de teorías administrativas o teorías de la administración. La forma en cómo yo incluya las palabras me va a traer diferentes resultados. Ahorita ya lo vamos a mirar un poco mejor. ¿Qué quiero mostrar desde esta primera búsqueda? Quiero que notemos la cantidad de resultados que nos aparece cuando hacemos una búsqueda de información. Me aparecen miles de resultados, millones de resultados. En este caso tenemos 7.580.000, de los cuales no vamos a poder revisar cada uno de los títulos que me esté mostrando como estas páginas, ¿cierto? Muchas veces nosotros abrimos los primeros 3, los primeros 5 documentos y vamos a tener en cuenta unos datos importantes para hacer la referencia bibliográfica. Todos aquellos documentos que nosotros leamos, todas estas páginas que visitemos, que encontremos información que nos sirve para la construcción de nuestro trabajo, debe tener una referencia bibliográfica. Vamos a necesitar 3 datos básicos. El primero es un título de investigación. En muchas páginas no aparece como tal el título de investigación, sino que aparece el mismo tema que estamos buscando. También necesitamos un autor. Puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, puede ser una universidad, puede ser una empresa o alguien que se haga responsable por la información que encontramos acá. Listo. En este caso, sí me aparece como un cuadrito de referencias y créditos donde me muestra que el que se hace responsable de la página viene siendo como la misma página, ¿cierto? La que se hace responsable del contenido. Necesito título, necesito los autores y necesito una fecha de publicación. En este caso, sí nos están mostrando esa fecha de publicación. Hay otros momentos y otros documentos que no tienen una fecha de publicación, sino de actualización. Con esto hay que tener cuidado. Cuando son páginas que nos muestra fecha de actualización, por ejemplo, la información que yo encuentre hoy puede que la otra semana sea totalmente diferente. Y si el docente está revisando como estos daticos para ver qué información fue la que tomamos de allí, puede ver que lo que esté acá sea completamente diferente a lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, tener mucho cuidado con esas fechas de actualización. En este caso, sí nos está mostrando como los datos básicos del título, el autor, la fecha de publicación. Me muestra el link de la página, que esto en cualquier momento puede dejar de existir y por eso son importantes los otros datos básicos. ¿Qué pasa? Miren que acá no se encuentran referencias bibliográficas. Yo no puedo saber si, por ejemplo, esta página, el grupo de personas que hicieron este contenido, si son expertos en el tema. Yo no sé si se están inventando parte del documento, yo no sé si están escribiendo lo que ellos creen que son cada una de estas teorías o si me están resumiendo algún documento, ¿cierto? Miren que acá no sabemos de dónde salió la información. Con esto entonces también empezamos a tener algunas dudas con la calidad de este contenido. Listo. Yo revisar cada uno de estos textos va a ser un poco complejo. Vamos a aplicar un primer filtro, que es abrir una nueva pestaña y vamos a buscar la extensión de Google Académico. Listo.
Google Académico, entonces es extensión del navegador de Google. Vamos a hacer la misma búsqueda. Teorías administrativas. Ponerlo por acá. Y miren que de 7.500.000 ya tenemos 459.000 resultados, ¿cierto? Todas las palabras que yo incluya en este cuadrito de búsqueda, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. En estos primeros resultados sí tengo ambas palabritas juntas de teorías administrativas, pero yo sé que me está apareciendo otro montón de resultados que me habla solo de la palabra teorías, ¿cierto? Y ya me puede estar mostrando teorías matemáticas, teorías de otras áreas del conocimiento que no necesitamos o que no nos interesa en este momento. ¿Cómo le decimos al navegador que nos busque ambas palabritas juntas? Porque no necesitamos una sola, sino que necesitamos las dos juntas. Vamos a incluir unas comillas. Encerrando las palabras entre comillas, miren que ya no tengo los 400.000 resultados, sino que tengo 13.000. ¿Cierto? Que ya me está entonces descartando otros documentos que no tengan que ver con ambas palabritas juntas. Listo, acá tengo entonces la lista de resultados. Según este cuadro de la parte izquierda, me está mostrando cada uno de los títulos por relevancia. ¿Cómo me está mostrando esa relevancia? A partir de las referencias bibliográficas que tenga ese documento. Por ejemplo, este primer documento de 2011, hay 177 investigaciones que han utilizado esa información. A veces vemos entonces que hay documentos que han ayudado como a muchas investigaciones y vemos la importancia a partir de eso. El segundo, un libro de 2015. Hay 32 investigaciones que han utilizado la información de ese libro y así tengo entonces los diferentes resultados. Listo. En esta partecita izquierda yo voy a encontrar los diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me va a mostrar filtros por fechas. Si yo quiero información de 2020, de 2021, de 2017, o si yo tengo un rango de fechas específico. No siempre la información más actualizada va a ser la que necesitemos. Todo eso nos damos cuenta a partir de una primera búsqueda y de los resultados que nos empiece a aparecer. Por ejemplo, supongamos, yo no soy experta en el área, pero supongamos que el docente me dijo que las teorías administrativas tuvo, digamos, una tendencia, una importancia muy grande, un desarrollo importante de 1980 a 1990. Ese rango de fechas lo podemos buscar acá para mirar cuáles son los documentos que se publicaron en ese rango de tiempo. O si necesito la información más actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Cuando es un tema que de pronto se está desarrollando muy rápido, que está teniendo muchos resultados, pueden ser los últimos 2 o 3 años. Acá voy a incluir desde 2017 porque para mí el 2021 apenas está iniciando, ¿cierto? Entonces también lo vamos a tener en cuenta, pero desde 2017. Igual todo el rango de años que queramos lo incluimos acá. Y de 13.000 resultados tengo ya 4.060, ¿cierto? Miren que empezamos con 7 millones. ¿Siguen siendo muchos resultados? Sí, pero a medida que vamos incluyendo cada uno de estos filtros o cada una de estas estrategias, vamos disminuyendo hasta encontrar los títulos que correspondan a lo que queremos saber. Las bases de datos en esta parte izquierda tienen otros filtros. Me muestra cuáles son los países que más publican sobre el tema, cuáles son los autores que más publican sobre ese tema, cuáles son las palabras clave, las palabras tendencia que aparecen en cada uno de estos resultados, ¿cierto? Y me hace como un conteo. Como acá no tenemos más filtros, toda característica que yo quiera saber sobre este tema lo voy a incluir a un ladito, por fuera de las comillas. Por ejemplo, de teorías administrativas, yo quiero saber quiénes son los pensadores, ¿cierto? O quiénes son los autores o quiénes son los fundadores.
Miren que tengo 444 que corresponden a esta característica, pero que ha sido publicada en los últimos años que pusimos. A veces desde el inicio necesitamos incluir la característica para poder mirar de pronto documentos más antiguos correspondientes al tema. Listo, yo no quiero el tema de pensadores, sino que yo quiero saber qué se ha publicado en Colombia sobre estas teorías administrativas. Vamos a poner la palabra Colombia a un ladito de las comillas y miren que tengo 2000 resultados. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave y evitar las preposiciones. Estos conectores como de, la, los, con, para, porque a veces encontramos documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero por eso nos aparece mucho, pues como se repiten mucho dentro del contenido, por eso nos aparecen esos títulos que no tienen nada que ver. Quiero saber de teorías administrativas el tema de Colombia y el tema, por ejemplo, de empresas, ¿cierto? Vamos a incluir ambas palabritas y me va disminuyendo. Obviamente no me disminuyó mucho porque puede estar como completamente relacionado también. Bueno, acá tengo entonces la lista de resultados. Este filtro, digamos, de Google Académico, ya nos va a permitir fuentes confiables, ya que acá me están apareciendo artículos de revista, me aparecen libros, capítulos de libro, trabajos de grado, conferencias, actas y demás. ¿Cierto? Acá ya miramos entonces fuentes confiables, investigaciones primarias, no resúmenes como los que encontramos en la web. Puede que en esos resúmenes que encontramos en los diferentes blogs, de pronto estén omitiendo algunos datos que son importantes para lo que nosotros necesitamos saber. Desde acá entonces veríamos esas investigaciones primarias y que tienen una estructura, que tuvieron objetivos, metodologías, conclusiones, todo este tipo de cositas para poder hacer una investigación completa. Listo. Resulta que acá tengo entonces también páginas de acceso abierto, aquellas páginas que yo le doy clic al título y puedo leer el documento completo, pero hay otras páginas, hay a veces títulos que son muy apropiados, son muy específicos, que corresponden completamente a lo que yo quiero saber, y esa página me muestra que yo debo de pagar por el acceso al documento o debo pagar por una suscripción a la base de datos, ¿cierto? Muchas de esas veces que encontramos esos documentos con esa restricción, puede pertenecer a bases de datos que el Tecnológico de Antioquia tiene suscritas, que nosotros, al ser estudiantes, al ser docentes, al ser miembros de la comunidad académica, sí podríamos ingresar. No desde acá, desde Google, porque a mí esa base de datos me reconocería como un usuario, como un cliente general, mientras yo ingreso por la ruta de acceso de la página institucional, ahora sí me estaría reconociendo como que hago parte del Tecnológico de Antioquia y ahí sí podría leer toda esa información completa. Ya vamos a mirar esa ruta de acceso. Hay dos herramientas finales que les quiero mencionar. La primera es, por ejemplo, si este documento me lleva a una página que me está pidiendo pagar por la información o me está pidiendo un usuario y una contraseña porque es de otra universidad, porque es de una empresa a la que yo no pertenezco, miren que debajo de los resultados yo tengo la opción de versiones. Esta opción de versiones me va a mostrar la cantidad de páginas donde se encuentra exactamente ese mismo documento. ¿Con qué objetivo miro las versiones? Con la intención de que alguna de estas páginas me permita ver el documento a texto completo y me permita verlo de forma gratuita. Si yo no tengo, por ejemplo, a veces hay algunos documentos que son muy especializados y ninguna de estas páginas me va a permitir verlo completo, ¿cierto? Ni verlo gratuito. Voy a mirar entonces cuáles bases de datos tienen ese mismo documento. Ya entonces entraría por la ruta de acceso de la página institucional, iría directamente a la base de datos de EBSCO y buscaría ese texto. La idea es que nosotros agotemos las posibilidades
de poder leer aquellos documentos que en serio necesitamos para aportar a un desarrollo de la información. Listo, bueno, algo también que quiero mencionar. Hay algunas páginas o algunos títulos que miren que no tiene la opción de versiones. ¿Por qué? Porque si es un tema, por ejemplo, reciente o sí, casi siempre es con temas recientes, las páginas donde me aparece son diferentes repositorios. Y los repositorios son páginas de diferentes universidades donde se publican los trabajos de grado. Tenemos la ventaja de que esos repositorios son de acceso abierto, son gratuitos, me va a permitir leerlos completos sin ningún problema y por eso no me aparecen más versiones, porque el estudiante hizo su trabajo de grado, permitió que la universidad lo publicara y no quiso, digamos, publicarlo en una revista o en otros medios. En este caso tenemos varios repositorios de varias universidades, Universidad Militar, por acá yo había visto una de Universidad del Bosque, Universidad Uniminuto, Universidad César, La Salle, etcétera. ¿Cierto? Miren que a veces encontramos muchos trabajos de grado. Algo importante también. Nosotros, por ejemplo, si buscamos información desde la web, desde Google General, la idea es que no nos conformemos con un solo documento. Puede que ese documento sea muy amplio, sea muy específico, sea muy especializado sobre un tema. La idea es como mínimo revisar 3 documentos diferentes, donde pueda corroborar esa información o pueda ampliar más esos daticos. ¿Por qué voy a hacer eso si esa página que encontré en internet estaba muy completa? Incluso a modo personal lo cuento. Tengo unas mascoticas exóticas. Estas mascotas estaba investigando sobre ellas. Hubo una página especializada, cada una de sus herramientas, cada uno de sus contenidos. Y por pura curiosidad quise mirar en otras páginas. De ahí vi que habían muchos errores respecto a su alimentación, respecto a sus cuidados. Y miren que por eso es importante revisar varios. Desde estos trabajos de grado también pueden que hayan, a pesar de que son revisados antes de publicarse, a veces tienen estas páginas, estos documentos, estas investigaciones, unos enfoques diferentes, ¿cierto? Mientras uno se está enfocando en una cosa, el otro se enfoca en el otro y la idea es tener también esos paralelos para que podamos tomar las mejores decisiones. Listo. Finalmente, una última herramienta que les quiero mencionar son estas comillitas que aparecen debajo de cada uno de los resultados. Miren que pongo el cursor sobre esas comillas y me aparece la opción de citar. Voy a seleccionar esta herramienta y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática con 3 normas diferentes. En su mayoría nosotros utilizamos la norma APA, es bastante confiable, por ejemplo, para artículos de revista. Miren que me organiza apellidos de autores, iniciales del nombre, fecha de publicación, título, me organiza cada uno de los datos y me pone la puntuación correspondiente según la norma para separar cada uno de estos datos. Me muestra el nombre de la revista en cursiva, acá solo tengo el volumen y tengo las páginas donde se encuentra el documento. Como todo lo que es automático puede tener un porcentaje de error, este no es la excepción. ¿Qué errores me puede salir con esta referencia automática? Puede que me aparezca información en mayúscula, esto habría que corregirlo y ponerlo en minúscula. Otro de los errores que puede ocurrir es que me esté recuperando el segundo apellido del autor en vez del primero, ¿cierto? Esto puede generar algunos errores a la hora de recuperar la información o con estos daticos de trabajos de grado, también vamos a tener algunas dificultades. Que seleccionamos la herramienta de cita y me está recuperando los 3 datos básicos que yo mencioné inicialmente. Datos de los autores, de la fecha de publicación y el título del documento. Según la norma APA, depende del formato donde se publique ese contenido, va a referenciarse de forma diferente. Un libro se va a referenciar diferente de un artículo de revista, diferente de una normativa,
diferente de un blog, diferente de un video, diferente de una página web, etcétera, ¿cierto? Este, por ejemplo, que es de un repositorio, que vamos a asumir que es un trabajo de grado, acá le estaría faltando 3 datos básicos. Por ejemplo, si es trabajo de pregrado, maestría o doctorado, estas personas optaron por el título de profesionales en qué, ¿cierto? O magíster en qué, y para qué universidad fue publicado. Listo, ¿cómo voy a recuperar entonces esa información si me está mostrando la referencia incompleta? Cuando nosotros utilizamos una referencia bibliográfica es porque ya leímos el documento, porque nos aportó ideas, nos aportó contenido para nuestro trabajo e igual ya lo hemos explorado. Y desde la portada de estas investigaciones o de estos trabajos van a estar todos esos datos básicos que yo puedo complementarlos de forma manual. Podemos utilizar la herramienta, a veces debemos revisar la información o debemos complementarla. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Bueno, recuerden que yo les mencionaba que a veces encontramos unos títulos muy buenos, pero que si intentamos ingresar desde acá, no nos va a permitir leerlo a texto completo, ¿cierto? Que para eso debemos ingresar por la página institucional. Entonces, voy a abrir una nueva pestaña y vamos a abrir la página institucional, tda.edu.co. Listo. Una vez nosotros ingresemos a la página institucional, vamos a ingresar por la opción de usuarios y vamos a ingresar por la opción de Campus TDA. Una vez nosotros entonces ingresemos a la opción de Campus, vamos a ingresar con el nombre de usuario que nos han asignado. Recuerden que este nombre de usuario nos lo enviaron al correo y la contraseña que le hayamos puesto. Listo. Una vez nosotros ingresemos los datos del campus, vamos a tener una única opción para ingresar al menú de con todas las bases de datos juntas. Muchas veces nosotros trabajamos desde un computador personal, desde un celular. Nosotros muchas veces no cerramos la sesión de campus. Nos va a servir porque acá estamos revisando notas, estamos revisando cronogramas, estamos revisando otras funciones y muchas veces ya tenemos ese campus abierto, ya tenemos esos datos logueados allí. Y miren que una vez que ingresamos a Campus, hay un único botón en la parte derecha que se llama Bases de datos y libros electrónicos. Esta opción de bases de datos y libros electrónicos ya nos va a mostrar el menú con todas las bases de datos juntas. Listo. Miren que entonces acá ya tenemos todas las bases de datos, cada una nos va a mostrar un título, nos va a mostrar un logo y nos va a dar una pequeña descripción de qué contiene esa base de datos o cuántos documentos tiene o si son especializados en algún área del conocimiento. Acá rápidamente quiero mencionar para qué sirve cada una de ellas. Ya ustedes me comentarán cuál consideran importante que revisemos. ¿Cierto? ¿Cuál de ellos les llama la atención? O si ustedes de pronto ya han hecho búsquedas en estas bases de datos para que de pronto conversemos sobre las dificultades que hayan tenido y podamos solucionar, digamos, esos errores. Entonces, ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Son multidisciplinares, entonces encontramos libros de todas las áreas del conocimiento. En cada uno de estas bases de datos hay diferentes títulos y hay diferente cantidad de resultados.
Algo importante de acá es que son libros académicos, son libros a veces base o fundamentales que a los docentes les pidió a ustedes que lean el capítulo de ese libro porque es fundamental para entender un tema. Y estos libros que aparecen acá por suscripción no están en internet, no están a texto completo, por eso es importante estas herramientas. A veces, listo, digamos que en biblioteca hay, por ejemplo, un libro de ese tema que estamos buscando, o un libro que es el que pidió el docente, pero somos 30 estudiantes, los 30 no podemos acceder al mismo libro. Desde acá, en estos ejercicios de capacitación, hemos encontrado diferentes libros que corresponden a diferentes áreas, ¿cierto? No más como en el ejercicio de los ejemplos, hemos encontrado estos documentos. Listo, si por ejemplo yo estoy buscando este tema de teorías administrativas y en ECOE Ediciones encontré 3 resultados o encontré 5, puede que en el libro tenga 20, 30 o 40 y si ninguno me gustó o si ninguno corresponde al que me está pidiendo el docente, voy a tener otras opciones para poder encontrarlo. Listo, Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estos nos van a dar información muy puntual sobre diferentes empresas colombianas con razón social, nos van a mostrar sus ingresos, sus activos, sus pasivos, sus rubros, nos va a mostrar los pues diferentes como reportes y comparaciones entre 2 años anteriores o información reciente de las importaciones y exportaciones de un producto con la fecha actualizada de diciembre, porque son 2 meses atrás al mes anterior. Nos va a mostrar cómo se está comportando un producto o un sector de acuerdo a sus importaciones y exportaciones con cada uno de los países y con cada una de las empresas. Me va a mostrar toda la parte de la normativa, por ejemplo, esta experta es la parte normativa de Legiscomex, ¿cierto? Solo que es como un acceso directo a esta información. Todo lo que son resoluciones, artículos, todo lo que tenga que ver con el área. Y Legiscomex, noticias que tengan que ver con estos temas de comercio internacional y arancel, toda la parte arancelaria, ¿cierto? También como toda la normativa y ya pues de forma muy delimitada cada uno de estos detalles. Ya que ustedes son de gestión comercial financiera, ahorita me cuentan si consideran pertinente que revisemos Legiscomex, ya que es la única base especializada, base de datos especializada en esta área. Listo. Ambientalex, Leyex.info y SaludLeyex son bases de datos normativas. La de ambiental y la de salud se enfocan en esas dos áreas del conocimiento y Leyex.info aplica para todas las áreas. Yo desde mi área, yo estoy haciendo un proyecto, yo estoy haciendo un proceso, yo necesito vincularlo a la parte legal, yo necesito articular pues poner un artículo en mi trabajo o ya para la parte práctica también. Todo lo que tenga que ver con la parte normativa lo encontramos desde acá. Jurisprudencias, artículos, decretos y demás. Lo encontramos ahí e incluso para asuntos cotidianos. Queremos hacer una tutela, un derecho de petición, cualquiera de estas cositas la encontramos desde acá. ¿Por qué le hago un poco de énfasis a esto? Porque a veces nosotros sabemos que para el área o para el tema que estamos trabajando hay una norma, hay un artículo, por ejemplo. Y buscamos en internet y nos aparecen 15 y 20 resultados con el mismo artículo, pero cada uno con una descripción diferente, porque las personas suelen hacer eso. Digamos, parafrasean, lo escriben de forma que piensan que las otras personas lo pueden leer de forma más amigable, pero igual eso también puede generar confusiones. Desde acá vemos el artículo, por ejemplo, desde las entidades que lo emiten con una sola descripción, un solo resultado, que si tuvo, por ejemplo, algunas actualizaciones, me va a mostrar esas actualizaciones que tuvo y a partir de qué leyes. Bueno, estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son bases de datos multidisciplinares y que en su mayoría vamos a encontrar artículos de revista, ¿cierto?
Sí o sí, vamos a encontrar información siempre de cualquier tema de todas las áreas. En su mayoría son artículos de revista, pero también puede obtener libros, capítulos de libro, conferencias, trabajos de grado y demás. Estas bases de datos son Cengage, Proquest, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Sí o sí vamos a encontrar información en estas. ¿Cuál es la diferencia? Que recuerden que en cada una voy a encontrar diferentes cantidades de resultados y diferentes títulos. Si de teorías administrativas en Springer solo encontré 20 artículos, pero esos 20 artículos que me hablan de esas teorías, de pronto se están enfocando a otra área o se están enfocando a un tema histórico, o se están enfocando a un tema de educación. ¿Cierto? Y yo lo quiero desde la parte empresarial, puede que buscando en EBSCO yo tenga más resultados que sí se adecúen a esa búsqueda particular que estoy haciendo, o por el contrario tenga menos resultados. La idea de yo cómo saber en cuál de estas bases de datos buscar es a partir de los títulos que vaya obteniendo. Si yo veo, por ejemplo, que en una búsqueda básica, sin importar la cantidad de resultados, los títulos no están correspondiendo a lo que yo quiero saber, vamos a cambiar de base de datos. Si en esa base de datos ya empiezo a encontrar esos títulos que quiero, a partir de los filtros que yo vaya incluyendo, vamos a encontrar los títulos más específicos para ese tema particular. La idea también de esta capacitación es que cojamos alguna de estas multidisciplinares de artículos de revista y podamos recuperar información desde allí. Listo. Vilex y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. ¿En qué cambia? En la interfaz. Cada una nos va a mostrar cómo, o sea, la página se va a ver diferente, ¿cierto? Pero estas normativas también tienen información directamente desde las entidades que emiten estas normas. La diferencia también puede ser los filtros que tiene. Hay bases de datos que tienen más filtros, otros que tienen menos filtros y a veces hay algunos que nos ayudan a encontrar mejor esas características específicas. Listo, magisterio, base de datos de educación y pedagogía aplica para todas las áreas. Yo desde administración, desde derecho, desde sociología, desde ingeniería, desde cualquier área, quiero vincular un proyecto o un proceso a la parte de la educación. Quiero saber cómo explicar algunos temas a estudiantes, por ejemplo, de educación secundaria o de educación superior. Desde acá podemos encontrar entonces toda esa información que nos vincule el área a este otro campo. Y finalmente, las bases de datos de Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos junto con las dos primeras. Recuerden que en cada uno hay diferente cantidad de resultados y hay diferentes títulos. Ahora sí, me gustaría escucharlos. ¿Ya han utilizado estas bases de datos? Si es así, ¿cuáles han revisado? ¿Qué dificultades han tenido? ¿Y qué base de datos quisieran que miráramos como ejemplos hoy? Mariana, cuéntanos. Eh, en comercio exterior hemos utilizado la base de datos de Legiscomex y ahí hay varias leyes. Ahí como que cada día, lo que nos explicó el profesor es que cada día como que estas leyes se van actualizando. Entonces cada vez que vos te metas un día vas a tener la ley actualizada. Listo, sí, Mariana, muchas gracias. Para estas bases de datos normativas y para estas de Legiscomex tienen la información actualizada. Que un formulario, por ejemplo, de la DIAN, le cambiaron algunos campos, le cambiaron algunos de sus procesos. Desde estas bases de datos lo vamos a encontrar. Vamos a mirar, por ejemplo, Legiscomex, ¿cierto? Me parece importante, ya que corresponde al área de ustedes y que así ya la hayamos revisado, podamos mirar
algunos módulos particulares que quisiera mostrarles o algunos datos adicionales, ¿cierto? Listo. Bueno, abrí entonces la base de datos Legiscomex. Esta primera parte trata del tema de productos, ¿cierto? Y me va a mostrar acá diferentes módulos que yo los vamos a revisar. Tenemos también en la parte superior la parte de la normativa, así como decía la compañera. Si hoy esa norma cambió, si para mañana algo de estos procesos cambia, Legiscomex está todos los días también como actualizando esta información en caso de que sea necesario, pero mantienen todo al día. Recuerden que desde el menú de bases de datos, la opción de experta es como un acceso directo a esa parte de la normativa. Tenemos noticias que también la encontramos desde el Legis Móvil. Nosotros también podemos descargar una aplicación donde podemos revisar esta información también, donde podemos tener las noticias correspondientes al área también desde esa aplicación. En toda la base de datos siempre vamos a encontrar videos de ayuda, ¿cierto? De cómo funciona la base de datos y miren que por cada uno de los módulos también me va a permitir ver un video de ayuda y me va a permitir ingresar. Cada base de datos se va a ver diferente. Esta, al ser especializada, me está separando la información por módulos porque acá me va a ejecutar reportes y en cada uno de los módulos me estaría pidiendo campos diferentes. Me estaría pidiendo nombres de empresas o nombre de producto o cuál sector quiero mirar o si quiero mirar importaciones y exportaciones. Eso ya lo vamos a revisar. Miren que sigo bajando en la página y me aparecen las noticias relacionadas al área. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá ya me está hablando de una empresa cucuteña de calzado que quiere pisar fuerte en Noruega. Me habla de empresas ecuatorianas, de escasez de oferta de coco en República Dominicana y de acuerdo a la información que yo quiera buscar, también me va a mostrar noticias relacionadas con lo que yo quiera encontrar. Si nosotros estamos haciendo una búsqueda y está un poco compleja, no estamos encontrando resultados, quizás no sabemos en cuál de estos módulos revisar. Miren que en la parte inferior derecha hay un loguito de WhatsApp. Esto me va a permitir a mí chatear con una persona experta en el área y experta en toda esta plataforma que nos va a orientar, nos va a decir si estamos buscando mal, nos va a mostrar dónde se encuentra la información o si no se encuentra nos va a explicar también por qué no encontramos esos datos. Algo también adicional que quiero mostrar es, por ejemplo, este menú de simulador de formularios y calculadoras. Vamos a ingresar y vamos a anotar algo. Cada uno de estos módulos me va a dar una descripción y me va a mostrar un video de cómo buscar dentro de ese módulo. Vamos a esperar acá que me cargue. Listo, miren que me está dando una pequeña descripción de lo que puedo encontrar. Tengo calculadoras de derechos e impuestos, calculadoras de medidas, calculadoras de divisas. En la parte superior tengo formularios y procesos de exportación, importación y cambio. Por ejemplo, para exportación, yo quiero mirar el poder especial aduanero, yo quiero mirar la factura comercial, lista de empaque, solicitud de autorización de embarque, documento de transporte. Miren que acá tengo muchos formularios correspondientes a estos procesos. Miren, por ejemplo, que en la parte izquierda yo tengo una imagen de un documento de la DIAN, ¿cierto? Esta información y estos formularios son totalmente confiables, son totalmente correspondientes y actualizados a los documentos de estas entidades, ¿cierto? No podemos igual llevar uno de esos documentos de la DIAN, por ejemplo, para la factura comercial con todos los datos ingresados y llevarlo directamente hasta esta organización, porque ellos de forma interna pues tienen como un control de de todos estos papeles. Acá porque tenemos los formularios con fines académicos, pero igual corresponde totalmente a los originales. Nos mostraría en cada uno de los campos, o sea, podríamos ver el documento
Si nos paramos en cada uno de los campos, nos explica qué debemos de ingresar en cada uno de esos campos y podemos descargar también la información. Como son daticos, son formularios, son documentos un poco delicados, estos me van a poner a mí una pequeña barrera. Miren, por ejemplo, voy a seleccionar cualquiera de ellas y este módulo en particular me va a mostrar, me va a pedir nombre de usuario y me va a pedir contraseña. Vamos a mirar. Listo, este módulo en particular, miren que me va a pedir nombre de usuario y contraseña, ¿cierto? Porque la información es un poco delicada. Yo tengo la opción de registrarme, está acá en la parte superior y está debajo del botoncito de ingresar. Sí, debajo del botón de ingresar. Puedo registrarme con el correo institucional, ¿cierto? Para que me pueda aceptar, para que me reconozca stda.edu.com y me permita abrir el documento, llenar los datos para ese documento y descargar ese documento. Es una barrera que nos ponen básicamente porque es información un poco delicada, pero igual tenemos acceso a todo lo que nos está mostrando acá. Voy a volver a la parte de Legiscomics, a la parte inicial con cada uno de sus módulos. Como nosotros ya nos registramos en campus, nosotros ya tenemos acceso a toda esta información de esta base de datos y de las demás. Tenemos estadísticas de comercio exterior. Tenemos la parte de normativa, que ya vimos que experta es como una forma de ingresar más rápido. La parte de arancel también está desde el menú de bases de datos como un acceso directo. Tenemos análisis de mercados internacionales, acuerdos comerciales, régimen de aduanas colombiano, guía de importación y exportación, oportunidades comerciales, ranking de importación y exportación, información financiera de empresa. Este de Universidades ABC del Comercio Internacional nos va a brindar son documentos como base para estos procesos y para el área como tal. El resto de módulos nos va a ejecutar son diferentes reportes. Por ejemplo, vamos a mirar información financiera de empresas, ¿cierto? Voy acá a ingresar y vamos a mirar la información que nos va a pedir. Listo. Miren que en cada una de estas opciones, entonces yo tengo una descripción de lo que voy a encontrar y voy a tener un video de ayuda. Ahora, en esta primera parte me va a recuperar la hoja de vida de la empresa, ¿cierto? Me muestra acá entonces qué tiempos quiero analizar, casi siempre buscamos los últimos. Y si, por ejemplo, necesitamos un NIT, por ejemplo, acá para la empresa, necesitamos un código de un producto, algo de un sector. Si no conocemos ese tipo de códigos, podemos empezar a escribir las palabras. Por ejemplo, yo quiero buscar una empresa colombiana, de hecho de acá, pues del Valle de Aburrá, que se llama Doricolor. Voy a seleccionar esta opción y vamos a ejecutar acá el reporte. Miren que empiezo a escribir el nombre y me aparecen ya las opciones que tengan esa palabra. Listo. Lo primero son los datos básicos. Me aparece su razón social, me aparece su ubicación, su dirección, teléfono, celular, me aparece el correo, me aparece, bueno, los datos básicos. El NIT está acá en la parte superior. Estado de situación financiera, estos menús los encuentro en la parte superior. Me muestra entonces una comparación de los activos de 2018 y 2019, ¿cierto? Los pasivos, patrimonio, miren acá cada uno de los resultados. A mí me interesan los activos, ¿cierto? Y no quiero verlos con los gráficos, sino desde la información ya escrita. Miren que acá tengo una tablita con esos daticos. Puedo mirar la opción de activos, puedo decirle que quiero activos corrientes o activos no corrientes y puedo ir desplegando la información para que me muestre
información más precisa. Me muestra entonces cantidades de dinero y el análisis de ese año, de 2018, de 2019, y me hace un comparativo en la parte final, ¿cierto? Si mejoró esa participación o, o no. Los rubros más significativos, ganancias acumuladas, pasivos corrientes, activos no corrientes y demás. Listo. Resultados integrales. Me muestra costos de venta, ganancias brutas, ingreso de actividades ordinarias. Tengo también el cuadrito con cada uno de sus daticos. Y me muestra acá comparación por empresas con el mismo SIU en 2019. Comparaciones acá también. Bueno, indicadores financieros, liquidez, rentabilidad, cómo se está midiendo cada uno de estas categorías. Listo, esta información me gustó, quiero esta información, la necesito. Tengo acá la opción de descarga y este me va a descargar un documento en Excel donde me va a mostrar tanto la tablita con los datos y me va a mostrar también las diferentes estadísticas que aparecen. Voy a cerrar esta. Miren que seguimos entonces acá en la parte de las empresas, ¿cierto? Reportes financieros de empresas. Y esta primera parte fue hoja de vida, que solo nos pedía el nombre de la empresa y nos pedía la fecha. Pero yo puedo también hacer un análisis por sectores del último año, un macrosector, por ejemplo, agropecuario. Puedo seleccionar un sector y un SIU o subsector si yo lo conozco. Si yo lo conozco, puedo empezar a escribir la palabra y miren que allí me aparecen los diferentes códigos y las diferentes palabras, los diferentes términos, los diferentes productos, sectores o subsectores que tengan estas palabritas, cría de ganado porcino y demás. No es necesario ingresar todos los datos. A veces queremos hacer unas búsquedas más generales, pues podríamos estar evitando, por ejemplo, el subsector como tal. Vamos a ejecutar un reporte y la información va a ser diferente. Para que no se nos olvide qué estamos buscando, acá en la parte superior siempre nos va a recordar cuáles fueron los datos que estamos analizando. Acá entonces me está mostrando que del sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y el subsector de ganado porcino, el ingreso de actividades ordinarias, primero la tiene la empresa de Cerdos del Valle, después Antioqueña de Porcinos, después PIC Colombia, Super Cerdo Paisa, García Gómez Agroinversiones, y miren que acá tengo entonces esos daticos. No quiero que me haga un comparativo por los ingresos de actividades, sino por la ganancia bruta, por los activos, los pasivos y demás. Puedo ir cambiando esos daticos. Igual acá me va a hacer esos comparativos. Tengo los gráficos y acá ya entonces tengo las 57 empresas que aplica para eso que estamos buscando. El NIT con razón social, con macrosector, sector y subsector, teléfono, dirección, correo, total activos, total pasivos, total patrimonios, ingreso de actividades ordinarias. Esperen, yo corro un poquito acá esta tabla. Listo. Ganancia bruta, ganancia de pérdida, indicador ROE, ROA, EBITDA, indicador de apalancamiento, etcétera. Me gusta la información y la necesito. Miren que tengo la opción de descarga en la parte superior. Asimismo, cada uno de los módulos que yo abra me va a responder diferentes cosas y me va a pedir diferentes datos. Vamos a mirar por acá, por ejemplo, análisis de mercados internacionales. Podríamos seleccionar la opción de ingresar. Listo. Vamos a esperar a que me cargue. Y miren que para el análisis de mercados internacionales me están pidiendo otros datos. Quiero hacer un análisis de la región América. Bueno, esperemos.
de la región América, de un país en particular. Acá es donde yo les digo la información actualizada. Si yo quiero ver la información de Colombia para, no sé, importación o exportación, miren que me muestra que la información más reciente son 2 meses atrás a la anterior, o sea, 31 de diciembre. Si yo selecciono otro país, me puede estar mostrando que tiene información de hace 3, 4, 5, 6 meses, aunque en este caso la información más reciente la tiene de Brasil, del 31 de enero de 2021. Bueno, con cada uno va a tener diferentes fechas de actualización. Queremos entonces mirar las exportaciones de Argentina para el sector de calzado, ¿cierto? Podemos buscar producto, podemos buscar empresa, si no nos sabemos los datos, empezamos a escribir el nombre y allí nos aparecen las opciones. Vamos a dejarlo así, vamos a buscar e igual me aparece estadísticas con esos comparativos que estemos revisando, por ejemplo, principales países de destino de las exportaciones de calzado desde Argentina. Miren que acá nos aparece que primero manda a otros países, acá con un reporte más detallado nos mostraría cuáles son, después es Uruguay, después es Chile. Listo, miren que acá tenemos una noticia también relacionada al tema de calzado. Listo. Tenemos acá también daticos de exportaciones del producto, cantidades de dinero por tiempos, por diferentes meses. Miren que por cada uno de los daticos tengo la opción de ver el reporte detallado y de descargar un documento en Excel con las tablitas y con cada una de estas descripciones. Listo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, uno de estos, ver reporte detallado por países. Ay, ¿qué pasó? Bueno, acá hay un error. Bueno, cuando ustedes tengan errores como este, que la verdad es primera vez que me aparece, ustedes me pueden escribir a mí al correo que les voy a dejar al finalizar la capacitación. Porque como estas bases de datos todos los días y constantemente están actualizando la información, pueden ocurrir este tipo de errores, ¿cierto? Entonces, la idea es corregirlo lo más pronto posible. Pueden escribir a biblioteca y nosotros ya nos encargamos de poder recuperar esto. O desde el chat, esto de hecho es muy inmediato, de hecho nosotros, o por lo menos yo, antes de enviar un correo, primero intento conversar con esta persona y me ha solucionado también un par de asuntos sobre las herramientas o sobre el reporte de alguno de estos datos. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No, Bueno, todo muy bien. listo, muchas gracias. Igual la invitación es a que revisemos bien cada uno de estos módulos. Miren que cada uno nos está brindando información diferente, pero es información confiable. Esta información viene directamente desde la DIAN y estas bases de datos ustedes las pueden seguir utilizando tanto como estudiantes como egresados. Entonces, para que sepamos que allí la tenemos y la tengamos presente. Bueno, esto desde Legiscomics. Ahora, tengo estas diferentes bases de datos de artículos de revista. Como yo les mencionaba, que hay algunos documentos o algunos formularios o algunas herramientas que están un poco más restringidas, que de pronto nos pide un usuario y una contraseña, podemos hacer registros en estas bases de datos sin ningún problema. ¿Por qué hago esta pequeña observación? Porque, por ejemplo, en la base de datos de Science Direct me va a mostrar diferentes documentos que son en acceso abierto, me los va a mostrar de forma gratuita, de forma completa, pero aquellos documentos por suscripción sí me va a pedir que cree ese registro. Lo voy a hacer con el correo institucional. ¿Por qué me va a pedir un registro esta base de datos? Porque esta base de datos es una de las más grandes que hay. La suscripción a esta base de datos, digamos que no se hizo de forma ilimitada, sino que, digamos, los documentos que tratan del tema de administración, se hace entonces una, como les dijera, se hace como una cuenta
de cuántas visitas puede tener el documento, ¿cierto? Correspondiente a la cantidad de personas de la facultad o cantidad de personas del programa, ¿cierto? Entonces podemos acceder a esta información sin ningún problema, a pesar de que a veces nos pide ese nombre de usuario y esa contraseña. Vamos a hacer acá una búsqueda rápida, porque me interesa que miremos también otra base de datos. Vamos a abrir, por ejemplo, la base de datos de Proquest. A partir de esta base de datos, vamos a tener una lógica general de cómo buscar en las otras bases de datos. Miren que cada una se ve diferente. Estas de artículos de revista va a tener como similar el cuadrito de búsqueda donde voy a incluir las palabras clave. En este caso me dice si quiero buscar directamente en revista, en libro, en video o trabajos de grado. Nosotros vamos a hacer acá una búsqueda simple. Teorías administrativas. Pasa algo. Este es un error muy común que pasa con estas búsquedas de información. Estamos acostumbrados a que Google nos va a... Google, o sea, si escribimos mal una palabra, Google nos va a corregir esa palabra e igual nos va a mostrar resultados. Desde estas bases de datos, no. ¿Por qué? Estas bases de datos, los documentos que se encuentran acá, pasan por un proceso de revisión del contenido del documento, ¿cierto? Antes de ser aceptado o no. Así como son muy cuidadosos a la hora de aceptar diferentes documentos, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos, título, resumen y palabras clave. Este es un error común. Miren que yo acá puse una letra adicional a una de las palabras. Entonces, una letra más, una letra menos, una tilde al revés, la falta de una tilde, todo esto puede generar 0 resultados o pocos resultados. Si busco acá las palabritas por separado, ya sabemos que nos va a buscar otro tipo de teorías de otras áreas que no nos interesa. Y vamos a puntualizar nuestra búsqueda con comillas, cerrando la palabra principal o las palabras entre esas comillas. Listo. Tengo 185 resultados. Si estoy buscando en español, ¿por qué me están apareciendo documentos en inglés y portugués? Porque hay revistas que tienen como requisito que el documento se publique en ambos idiomas, incluyendo el español. Pero hay otras revistas que solo publican en inglés, que incluso me he encontrado con diferentes investigaciones de universidades colombianas y de universidades de Medellín, que todo el texto está en inglés, título, resumen, palabras clave y todo el contenido, porque era requisito de la revista. Entonces, va a variar mucho nosotros cómo incluimos también las palabras, ¿cierto? Si yo veo que buscando en español tengo muchos documentos en otro idioma, es probable que si quiero la información más actualizada y más completa de un tema, me toque buscar en inglés. Para esto, vamos a utilizar o nos vamos a apoyar de alguna herramienta de traducción. Por ejemplo, este es uno de los traductores que yo más utilizo. Google a veces no me entiende algunas palabras técnicas o científicas que aparecen en los diferentes documentos y desde estas bases de datos desde estos traductores es más fácil que me reconozca dichas palabras. Entonces vamos a traducir teorías administrativas. Listo. Miren que tengo una traducción literal y tengo otra alternativa de traducción. Yo les puedo asegurar que por cada una de ellas vamos a obtener resultados. ¿Qué pasa? Que a veces esto no me va a mostrar algunas alternativas que me dice, listo, yo sé que usted está buscando este tema, pero de pronto los investigadores lo están publicando de esta manera. Porque muchas veces nosotros buscamos con un lenguaje natural y vemos que los diferentes documentos tienen un lenguaje más técnico. Vamos a mirar si esos 185 resultados vamos a aumentar, cambiando la búsqueda de español a inglés.
Listo. Acá está entonces un poco, no sé, un poco similar la cantidad de resultados, ¿cierto? Puedo buscar por la otra alternativa. ¿Cómo sé cuál de estas palabras es la más apropiada? De acuerdo a los títulos que está encontrando. Si con la búsqueda inicial ustedes ven que hay documentos que están hablando de ese tema, de esa característica particular que quieren encontrar, sigan haciendo la búsqueda de esa manera. Yo acá lo que pretendo es mostrar las diferentes opciones que tenemos cuando hacemos búsquedas de información e incluso las diferentes herramientas que podemos tener. Miren que de 180 y de 150 resultados a 3.900 es mucha diferencia. Creería uno que es mejor buscar los poquitos resultados y la respuesta es no. La idea es tener muchos resultados porque a la hora de yo incluir cada uno de los filtros, la idea es todavía tener títulos y todavía tener información. ¿En qué orden pongo los títulos? De acuerdo al orden que yo quiera encontrar. Hay algo particular también. Voy a buscarlo por acá. Listo. Hay algunos títulos. Miren que acá pues tengo la lista de resultados. Y en la parte derecha me aparece la opción de texto completo. Hay algunos documentos, depende también del tema y del idioma, que la mayoría de los documentos son en acceso abierto. Miren que tiene un candadito anaranjado a la parte, al lado de texto completo. Significa que si yo busco este texto en internet, lo puedo encontrar a texto completo, de forma gratuita, sin ningún problema. Pero miren que otro montón de resultados están a texto completo y no tienen la opción del candadito. Significa que la revista o donde se encuentra este documento, si lo buscamos en internet, nos va a llevar a diferentes páginas que nos va a pedir pagar por la información o pagar por la suscripción. Y miren que en este caso, haciendo este tipo de búsqueda, la mayoría de los documentos están a texto completo por suscripción, porque también hay documentos de acceso abierto. Porque digamos que no hay, por cuestión de calidad, digamos, no hay una diferencia entre lo que está en acceso abierto y lo que está por suscripción. La única ventaja que nos muestra esta base de datos es que estos documentos han pasado por una revisión por expertos en el área, ¿cierto? Entonces ya se revisó el contenido, ya sabemos que son fuentes confiables, que es información confiable. Diferentes revistas y diferentes autores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación aparecen primero en estas bases de datos, ¿cierto? Pero miren que tenemos total libertad de dónde buscar información siempre y cuando tengamos claro que, como qué elementos vamos a detallar de cada uno de estos documentos. ¿En qué orden voy a poner los filtros de la parte izquierda de acuerdo a lo que yo quiera saber? Los que yo más utilizo, los que más me gustan. Por ejemplo, acá hay una opción de personas. Hay personas que se están mencionando dentro de estos documentos. Hay también diferentes empresas que se están mencionando dentro de estos textos. Y está la opción del lugar. Los países que más publican y que más investigan son Estados Unidos, India, China y Rusia. Los países latinoamericanos publican poco y a veces, por ejemplo, nosotros vamos a buscar acá que queremos información publicada en Colombia, pero no tenemos en cuenta que, por ejemplo, desde otros países aparece el documento fecha de, perdón, lugar de publicación, por ejemplo, Brasil, pero el título y el contenido es una investigación sobre Colombia. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta. Tenemos entonces la opción de lugar, la opción de fechas, la opción de qué tipo de documento quiero encontrar y este es uno de los que a mí más me gusta. Si bien les estoy mostrando un traductor para traducir, digamos, parte del texto, la misma investigación, yo sí traduzco acá con Google Traductor, básicamente para leer mejor cada uno de los títulos y leer mejor cada una de las palabras que más están mencionando. Por ejemplo, la palabra gestión, liderazgo, empleados y comportamiento organizacional. Y miren que al lado me aparece la cantidad de documentos que están hablando de ese tema en particular. Ah, bueno,
Resulta que yo quiero saber qué se está publicando de este tema en Colombia o sobre Colombia. No lo encontré de pronto en las palabras clave, ¿cierto? En esta opción de asunto, que miren que tengo la opción de ver más, sino que quiero incluirlo desde la búsqueda inicial o quiero poner directamente quiénes son los pensadores de estas teorías o los autores. Puedo escribirlo acá como una característica. Vamos a buscar y a disminuir resultados. Listo. Miren que de 3.900 resultados tenemos 86 que tienen adicional la palabra Colombia. Ahora, quiero mirar cuáles son las palabras clave que se están mencionando en Colombia o sobre las investigaciones de Colombia de este tema. Estudios. Vamos a mirar, vamos a esperar. Estudios, gestión, emprendimiento, países en desarrollo, responsabilidad social y demás. Ah, bueno, pero resulta que yo también quiero mirar, aparte de la característica de Colombia, quiero mirar primero los últimos 5 años de qué se está hablando. Vamos a seleccionar los últimos 5 años o el intervalo de fechas que queramos y vamos a mirar cuántos resultados obtenemos. Tenemos 39, ¿cierto? Miren que ya le hemos puesto 3 datos diferentes y estamos puntualizando entonces esos títulos también. Volvemos a la parte de asunto, de materia o de palabras clave. ¿Cuáles son las palabras que más están mencionando dentro de estos temas? Emprendimiento, gestión, teoría de gestión y responsabilidad social. Listo. Puede que entonces yo utilice esta opción y este filtro de asunto desde el inicio. Del tema de teorías administrativas, quiero seleccionar varias palabras que se relacionen con, bueno, acá me empieza a dar diferentes ideas, que se relacionen con empresas, con políticas, con otras áreas, con otras características, sin importarme de primera mano cuándo se ha publicado, ¿cierto? A veces nos interesa primero encontrar el tema, así sea documentos de 2011, de 2008, ¿cierto? Porque a veces también son bastante importantes. En este caso tuvimos como prioridad el lugar, tuvimos como prioridad los documentos recientes y después vamos a tener entonces como prioridad estos asuntos. Acá nos aparece temas que no se nos ha ocurrido. De teorías administrativas, a mí no se me había ocurrido el tema de la ética, el tema del liderazgo, de ética empresarial. Miren que a veces son sinónimos que entonces se empiezan a repetir acá o me muestra las palabritas de diferentes formas. Desarrollo económico, modelos económicos, educación, política educativa, empleados, gestión de recursos humanos, mercados, significados y demás. Miren que tengo muchas opciones que no se nos ha ocurrido y la idea también es como puntualizar esos resultados a partir de estas características. Vamos a seleccionar aplicar con esos pocos documentos que seleccionamos. La idea es seleccionar esas palabras clave que se relacionen a lo que queremos encontrar para encontrar esos títulos que hablen exactamente de eso que queremos. Miren que finalmente tenemos 9. Tengo la lista de resultados. Acá me aparece entonces si el documento está por suscripción o está en acceso abierto. Debajo de cada uno de ellos yo tengo la opción de mostrar un resumen. Voy a leer el resumen, voy a leer las palabras clave. Ah, bueno, de este tema que estoy buscando se están repitiendo varias palabras clave que me parecían importantes, ¿cierto? El documento me gustó, yo quiero ver el documento completo, vamos a abrir el título. Listo. Miren que en la mayoría de bases de datos vamos a tener como una estructura similar. Vamos a tener el título, vamos a tener los autores, que le podamos dar clic en los autores y nos muestra las publicaciones de esos autores. Vamos a tener el dato de la revista y el tomo de esa revista. Y asimismo acá vamos a tener el resumen y el texto completo. Miren que yo puedo seguir bajando la página y yo ya estoy leyendo toda la información.
Como cada base de datos tiene su valor agregado, tenemos la opción de traducir. Esta traducción es el traductor de Google, entonces los proveedores no se hacen responsables por los errores que puedan ocurrir acá. ¿Por qué lo incluyen? Porque la mayoría de las personas utilizan esa herramienta. Entonces acá nos facilitan, digamos, eso. Tenemos la opción de escuchar el texto y vamos a tener elementos relacionados en la parte derecha. Si mi búsqueda está muy difícil, tengo muchos resultados, voy a abrir un documento que sí me ayude, que sí me sirva, y esos elementos relacionados me ayudan a expandir o a especificar esa búsqueda. O si por el contrario de una búsqueda que estoy haciendo muy difícil, tiene 3 o 4 resultados, abro esos resultados que sí me sirven y miro si estos elementos relacionados me muestran otros documentos que me expandan más la información. Tengo entonces el documento a texto completo y tengo también documento en PDF. ¿Por qué me parece importante el tema del PDF? Porque, bueno, algunos de ellos tienen la referencia bibliográfica dentro de la portada, aunque en este caso creo que no. Me parece importante porque, por ejemplo, a nosotros nos gustó el documento, son 20 páginas que no las leímos en una sola sentada, que necesitamos volver a la información. La idea sería descargar el documento para no tener que volver a realizar la búsqueda, volver a aplicar los filtros, volver a hacer todo el proceso, lo podemos descargar. Además, porque yo cuando estoy trabajando con un documento, muchas veces nosotros copiamos y pegamos diferentes ideas o diferentes conclusiones que encontramos dentro del texto. Si yo voy a copiar y pegar la información a mi documento, puedo hacerlo siempre y cuando responda por los derechos de autor. Copio y pego, añado apellido del autor, añado la fecha de publicación del documento y voy a añadir la página de donde copié y pegué esa información. Miren que cuando abrimos una página que tiene un documento a texto completo, nos toca contar cada uno de los párrafos para mirar el número, por ejemplo, el párrafo 11 fue donde yo copié y pegué esa información. ¿Por qué es importante? Porque los docentes tienen diferentes programas que les ayuda a que ese mismo programa le dice, bueno, esta frase es un copiar y pegar de esta página, ¿cierto? Y si nosotros no le damos ese crédito al autor, estamos cometiendo plagio. Nosotros debemos de aclarar que no nos estamos inventando ese texto, que no estamos llegando a esas conclusiones, que básicamente estamos copiando y pegando los momentos en que se requiera, porque de ahí vamos a dar conclusiones, de ahí vamos a seguir desarrollando el tema. Debemos entonces corresponder esos derechos de autor. Listo. Resumen, para saber si el documento nos sirve o no, palabras clave para encontrar algunas palabras más apropiadas para volver a hacer las búsquedas para encontrar mejores resultados y las referencias que utilizó el autor o los autores para construir este texto. A veces hay referencias bibliográficas que nos responde de una forma más completa lo que acá, digamos, integraron para construir este otro documento. Listo. Estas herramientas que yo tengo acá en la parte derecha generalmente las encuentro sobre el título, que son descargar en PDF, son enviar por correo electrónico, me va a permitir imprimir, me va a permitir guardar en Google Drive, guardar en la nube del correo de Outlook y miren que también tengo la opción de guardar en mi cuenta. ¿Cómo así? Esas son de esas herramientas que yo les mencionaba que pueden estar en cada una de las bases de datos. Si yo utilizo mucho esta base de datos, yo quiero guardar acá en esta carpetica los diferentes documentos que voy encontrando, puedo entonces hacerlo. Para esto tendría que crear un registro dentro de la base de datos, pero puedo hacerlo con el correo institucional. Y finalmente, vamos a encontrar la opción de cita o la opción de referencia o la opción de bibliografía o estas comillitas en cada base de datos lo mencionan diferente y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática. En este caso tenemos varias normas para hacer esa referencia bibliográfica. En este caso
La norma APA más actualizada en esta base de datos es la sexta. Hay otras bases de datos que ya tienen la séptima edición actualizada. Igual me organiza datos de autores, fecha, título, nombre de revista, volumen, número y páginas, ¿cierto? La puntuación, el orden de los daticos. Y tengo también la página de donde saqué el documento, bases de datos del Tecnológico de Antioquia. No va a ser lo mismo yo referenciar cualquier página de internet que le falte alguno de los datos básicos, que no tenga un autor, que no tenga una fecha, que no tenga un título, que básicamente tenga el link, pero que el link sea un link cualquiera, un blog cualquiera. Y miren que por cuestión de calidad, pues iba a ser mejor mencionar que sacamos la información de acá, ¿cierto? Y más por el tipo de información de calidad que encontramos en estas bases de datos. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro o que quieran que reforcemos? Bueno, voy a cerrar entonces esta base de datos y finalmente, aprovechando como el tema que estamos buscando, les puedo contar que en estas bases de datos de libros electrónicos, en cada una hemos encontrado diferentes temas de teorías administrativas, o sea, diferentes libros en cada una de ellas. Una de ellas es, por ejemplo, en ECOE Ediciones, que fue la última que había revisado, y este es de libros electrónicos. Ya miramos entonces búsquedas desde la web general, vimos búsquedas desde base de datos especializada, búsqueda en bases de datos multidisciplinares y búsqueda en bases de datos de libros electrónicos. En que cada base se ve diferente. En este caso me muestra los títulos que se han publicado recientemente: gestión de calidad, negocios dinámicos, estadísticas, cómo citar, competencias gerenciales y demás. Listo. Resulta que yo también de acá puedo ir guardando los libros que vaya encontrando. Miren que acá tengo la opción de mi estante y desde acá quedan entonces guardados esos libros que yo quiera. ¿Dónde está el cuadrito de búsqueda? Está acá en la parte superior. Si no veo dónde está el cuadrito, voy a buscar dónde está esta lupita. Me dice ingrese las palabras clave. Listo, vamos a buscar teorías administrativas. Listo. Y en este caso tengo 29 resultados. Si hay momentos en los que yo tenga 100 resultados o más, puedo seleccionar esta opción, este botoncito de búsqueda filtrada, y estos filtros me va a ayudar a seleccionar esos libros. Me empieza a mostrar filtros por fechas, por autores y por áreas del conocimiento. Acá vamos a revisarlas así de forma general: teorías clásicas de la organización, Excel para contadores, contabilidad administrativa. Bueno, la que yo desee, la que yo quiera encontrar y la que yo quiera abrir. Vamos a mirar. Bueno, para estas bases de datos de libros electrónicos, las bases de datos especializadas y las normativas, va a ser mucho mejor buscar en español, ¿cierto? Porque la mayoría de la información es en español. Para las bases de datos multidisciplinares, que en su mayoría son artículos de revista, ya sabemos que podemos buscar en inglés y obtener mejores resultados. Listo, acá entonces hay muchos libros que me hablaron de pues de temas de gerencia, de administración, pero no me habló del tema particular que estoy buscando. Quiero cerrar este. Voy a buscar, por ejemplo, acá en eBooks 724. Cada base de datos es diferente, cada una contiene libros diferentes. Vamos a mirar. Por acá ya había encontrado una página que tenía exactamente el título de teorías administrativas, había varios, no recuerdo muy bien cuál es, pero miren, por ejemplo, que acá hay uno de los libros que más se pide para el área de administración de los primeros semestres: Introducción a la Teoría General de la Administración, de Hidalberto Chiavenato. Miren que este libro no estaba en biblioteca, que todos necesitábamos esta información y desde acá entonces lo tenemos. Voy a escribir entonces acá la búsqueda
teorías administrativas o voy a buscar simplemente por el tema de administración, ya que sé que en esta base de datos aparecen pocos resultados. Busco la palabra administración, veo la lista de resultados, veo las portadas. Ay, se me desapareció. Esperen que cargue un momentico. Listo, y por portadas, miren que a veces somos más amigables, a veces somos más visuales. Tenemos la opción entonces de mirar ellos. Si acá no está el libro que queremos, listo, podemos buscar en otra. Vamos a mirar en Gale. Hay una que yo sé que tiene varios libros que me están hablando sobre las teorías administrativas. No recuerdo cuál, pero la investigación trata de esto, de poder hacer estas búsquedas y cuando yo encuentre esos resultados, poder descargarlos o poder guardarlos, ¿cierto? Para que no se nos olvide. Listo. Base de datos de Gale. Vamos a escribir el tema, teorías administrativas. Igual, por ejemplo, si el tema no me aparece desde el título, si yo veo que corresponde a mi área del conocimiento, pues puedo revisar su tabla de contenido. Vamos a buscar, por ejemplo, por el tema de administración. Bueno, tengo dificultades con esta. Y cerré la primera que creo que me había dado mejores resultados. Bueno, vamos a mirar por último en el libro y ya con lo que encontremos acá miramos el ejemplo. ¿Cuál es la diferencia que tengo con estas bases de datos de libros electrónicos? Que en cada uno tengo diferentes títulos y que en cada uno de ellos las diferencias de las herramientas es cómo me va a mostrar la información. Por ejemplo, acá en la base de datos del libro, vamos a buscar acá en la lupita de la parte superior la palabra, bueno, el tema de teorías administrativas. Vamos a abrir alguna de ellas que corresponda. Listo, vamos a mirar si acá aplica las comillas, en la mayoría de bases de datos sí aplica. En esta no, vamos a ir a búsqueda filtrada porque tengo 2600 resultados. Vamos a mirar si podemos filtrar por el área, por diferentes fechas, por lenguajes. Mire que acá en la parte izquierda me aparece. Vamos a mirar el área de... Vamos a mirar acá más opciones. Educación superior, negocios y economía general, filosofía, tecnología. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, negocios y economías general. Proceso administrativo, teoría de herramientas informáticas, teoría de las organizaciones. Vamos a abrir, por ejemplo, este. Miren que tengo el título, tengo los datos básicos, puedo leerlo en línea o puedo guardarlo en mi estante. Y recuerden que mi estante está acá en este menú en la parte superior para que no nos toque volver a hacer la búsqueda. Voy a abrir acá el título. Miren que tenemos la portada, muchas veces somos más visuales. Listo, podemos ver el libro, podemos copiar y pegar por cuestión de derechos de autor, solo 66 páginas, imprimir solo 66 y tenemos la ventaja que podemos escuchar también el libro. Tenemos acá los datos básicos y en la parte de abajo tenemos la tabla de contenido. Resulta que acá me está apareciendo ese capítulo que yo necesito. Puedo darle clic al capítulo o al título y me lleva directamente a la página donde está ese capítulo. O debajo del libro tengo la opción de leer en línea, agregar a estantería nuevamente, descarga. Estas descargas de libros son como préstamos de 10, 20 o 30 días y se descarga como un formatico, perdón, como una aplicación, como una plataforma adicional, se descarga en el computador y ya entonces allí se nos queda descargado. Tenemos la opción de cita. Recuerden que de acuerdo al formato se va a referenciar diferente el documento, en este caso norma APA séptima edición, y acá tenemos esa referencia bibliográfica.
Vamos a seleccionar acá leer en línea. Bueno, acá vamos a tener entonces el libro, ¿cierto? Miren que yo voy a bajar la página, yo puedo acceder a toda la información. En la parte izquierda tengo cada uno de los capítulos y cada uno de los títulos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, acá uno de estos capítulos, uno de estos títulos y miren que me lleva directamente. ¿Cómo paso las páginas? Desde acá, incluyendo los números que desee o con esta flechita que aparece a un lado. Listo. Tengo la opción de aumentar el tamaño de la letra o disminuirla. Tengo la opción de escuchar acá el documento, ¿cierto? De escuchar cada una de las páginas. Tengo la opción de guardar, por ejemplo, si esta página me gusta, esta página la necesito, voy a agregar un marcador. Y entonces acá me va quedando guardada cada una de las páginas que yo esté seleccionando. Yo puedo también seleccionar texto, subrayar con diferentes colores. Listo. Y hacerle, digamos, algunas anotaciones. Selecciono el texto que necesito, tengo acá la opción de agregar nota y le digo que es importante, le digo que lo va a tener en cuenta para la conclusión, para la introducción y voy dejando guardado cada uno de esos daticos. Cuando yo quiera volver a la información, acá en la parte derecha está la opción de nota y tengo la opción de la lista de notas en cada una de las páginas donde aparece y las diferentes palabras o frases que he resaltado. Tengo la opción entonces también de un diccionario, por ejemplo, ¿qué significa determinado? Vamos a abrir acá la opción de determinado, de diccionario, y él me da entonces esas respuestas. O a veces cuando se está mencionando mucho un tema, por ejemplo acá el modelo de Fiedler, no sé, por ejemplo, a qué se está refiriendo y lo están mencionando mucho. A veces Wikipedia nos puede colaborar a contextualizarnos un poco. Y miren que si nos empieza a hablar de que es un modelo de contingencia, ahora famoso y demás. Si tienen alguna pregunta, igual la mayoría de estos de libros electrónicos, todas sus herramientas se van a basar, es como en eso, en cómo vamos a visualizar esos contenidos. ¿Tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro o que quieran que reforcemos? Bueno, voy a enviar al chat o a la conversación de esta reunión 3 datos importantes. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esas preguntas. Son 3 o 4 preguntitas muy puntuales y demoran menos de 3 minutos, ¿cierto? Entonces también sirve también como evidencia que ustedes asistieron a esta capacitación. Segundo, voy a publicar y voy a enviar el canal de YouTube donde se están publicando las diferentes capacitaciones que se están realizando. Entonces, esta capacitación, ahorita que terminemos, la voy a montar allí. Y tercero, voy a dejar mi correo electrónico. Cualquier duda, dificultad con las herramientas, con bases de datos, con la recuperación de la información, me pueden escribir a este correo biblio.capacitación@tda.edu.com. ¿Tienen de pronto alguna pregunta o comentario final? Listo. No. Muchas gracias entonces a todos por la asistencia y por la atención y que tengan una bonita tarde. Dayana, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Regalan 2 minuticos para despedirme de los chicos. Sí, señora. Gracias. Chicos, bueno, no siendo más, recuerden el proyecto que está en la plataforma que les expliqué.
en la clase pasada, lo vamos a empezar a realizar, ya les mandé un audio para que puedan ir verificando, listo, porque Diana pues necesita cerrar enseguida el canal como tal y nos debemos de retirar. Cualquier cosa, cualquier duda, perdón, los atenderé por el WhatsApp hasta las 4, ¿cierto? Que es la clase. Sin embargo, pueden reunirse en grupos y ir mirando lo que yo les digo en el audio, al menos encontrando la situación, problema, y ya con todo lo que nos explicó Diana, ir investigando cada uno de los ítems, la revista, el libro, la página web, etcétera. Listo, mis muchachos, de todas maneras, muchas gracias por el compromiso. Sí, hola, dime. ¿Me puedes hacer un favor y me puedes agregar que yo creo que no estoy en el grupo de eso? ¿El WhatsApp? Sí, claro, señor. escríbeme por favor al personal y ya te envío el link, ¿vale? Ah, listo. ¿Dónde está tu número, por? 300. Dame un momento. 241. 300, 241. 0114. 0114. Ah, vale. Me escribes que ya Listo. enseguida te lo envío. ¿Listo? Bueno, Diana, muchas gracias. Y bueno, chicos, buena tarde y Dios les pague por el compromiso. Espero que les haya gustado. Es una información muy importante. Y bueno, listo. Chao, chicos. Muchísimas gracias, profe. Mucho gusto. Que estén bien. Hasta luego. Chao, Diana. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, Hasta luego, con gusto. Chao, profe, gracias.